Es el lunes 23 de octubre. Bueno, hablemos de electricidad, de regulación. Con nosotros está Andrés Astacio, superintendente de electricidad, a quien damos los buenos días y la bienvenida. Muy buenos días, Pablo, Cristian, a todos aquí a diario. Muy buenos días a todos los oyentes de este programa y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Andrés, comenzamos por una inquietud que tengo hace mucho tiempo. No tiene que ver exactamente con regulación, pero ya nos meteremos en el tema. Que es que, y antes se expresaba de forma más abierta, ocurre que quien estaba en CD, ahora el Ministerio... Energía y Minas. Era líder y se reunían todos y el superintendente iba a reuniones como el subalterno del sector. Yo no sé cómo es ahora, pero usualmente el regulador debe estar como fuera del ámbito de los regulados. Por ejemplo, Indotel regula claro, es un sistema privado, pero regula a las compañías de telecomunicaciones, la superintendencia de bancos. Entonces siempre se ha dado esa situación en la superintendencia de electricidad, desde que nació, y como que el líder es alguien que cuando era CD era generador, pero además era también el jefe de las sedes. Es un fenómeno raro. Entonces, ¿cómo va a regular si es parte como del mismo negocio, hasta medio subalterno? ¿Cómo es eso en la actualidad? Y si sigue teniendo elementos de eso que cito, ¿cómo se puede mejorar? O si legalmente habría que ir al Congreso para eso. Mira, Cristian, precisamente por eso que tú dices fue que el presidente de la República, una de las primeras medidas que tomó antes de llegar al gobierno, de hecho, o sea, que le anunció antes de tomar posesión, fue eliminar la CDE. ¿Por qué? Porque la CDE Ya estaba en la ley. estaba en una ley, claro. 2001. Pero era una especie de rememoranza nostálgica del pasado, de esa CDE monopólica. Entonces se había constituido en una institución que era todo y nada. O sea, estaba en todas las partes, pero tú no sabías exactamente para qué, pero estaba y mandaba. Esa era una realidad que había. O sea, había un Ministerio de Energía y Minas, pero a quien había que preguntarle sobre las políticas públicas energéticas del país era la CDE. Había una superintendencia de electricidad que, como bien tú dices, no tenía, cuando regulaba, podía decir la CDE, no, eso no va. Porque la CDE era generador, era distribuidor, era todo y nada. Entonces, por eso fue que sencillamente en esta estructura, con las reformas que inició el gobierno en el sector energético, se elimina la CDE y se van poniendo cada cosa en su lugar. Hay un Ministerio de Energía y Minas, pero el Ministerio de Energía y Minas no es la CDE. El Ministerio de Energía y Minas no genera, es el Ministerio de Energía y Minas no administra distribuidora. El Ministerio de Energía y Minas es el ente rector del sector eléctrico y por vía de consecuencia traza las políticas públicas energéticas del país. La Superintendencia de Electricidad es un órgano autónomo del Estado Dominicano que se encarga de la regulación interna del sector eléctrico en el país. ¿De quién depende? No depende del ministerio. ¿No es del ministerio? ¿El consejo no es el ministro? No, la Superintendencia de Electricidad desde de 2001 es un órgano autónomo como todos los... 2001. Uno. En el texto, ¿verdad? La ley 125.01. Siempre ha sido así. Ahora, que la situación precedente haya sido otra, bueno, eso era una cuestión de facto. Ahora, la Superintendencia de Electricidad es un ente autónomo que es el órgano regulador del sistema eléctrico nacional. Hay un ente que traza políticas públicas, que es un ministerio, como manda la ley de administración pública, y hay un ente que regula internamente este mercado, que es la Superintendencia de Electricidad. Y a partir de ahí se organizan los agentes dentro del marco de la ley. ¿Cómo es
regular en los hechos? Vamos a hablar con un ejemplo. Porque la gente, bueno, el ente encargado de regular, ¿en qué consiste? Bueno, Con ejemplos. te lo puedo poner con un ejemplo simple. Consiste en caerle bien una semana a una gente y la semana siguiente mal a la misma persona. ¿Qué hace el regulador? O sea, nosotros en la regulación lo que hacemos es básicamente verificamos el cumplimiento normativo de la normativa de todos los agentes y de los usuarios y trazamos la línea de ruta para la obtención de esos objetivos que se han marcado en la política pública. La principal política pública de República Dominicana la definió el presidente de la República el 16 de agosto de 2020, cuando dijo: mi gobierno no habrá apagones. Y hay que llevar este sistema a un sistema de nivel de clase, por lo menos dentro del primer quintil de la industria eléctrica regional. Ese es el objetivo. Claro, llegar al objetivo implica un trabajo. O sea, no es que esas son cosas males que quejan durante 50 años. Bueno, más de 100. Nosotros encontramos una carta muy bonita que le escribió doña Salomé Ureña a su hijo cuando pusieron el primer alumbrado público de la ciudad. Se fue la luz. A mi Pedro. Y la primera frase: hay luz, qué maravilla. Segunda frase: eso fue ayer, hoy se fue la luz. Entonces, no es verdad que, lamentablemente, un problema de esa envergadura no se va a resolver ni por decreto, ni se resuelve en un año, ni en 2, ni en 3. Ahora, hemos avanzado bastante. ¿De qué manera y cómo están los apagones? ¿Hay razones para que haya apagones frecuentemente? ¿Ya llegará el día en que sean noticias los apagones? ¿Cómo vamos? Bueno, si tú te vas fijando, Pablo, cada día son más noticias y son menos recurrentes. Lo que pasa es que, claro, todos vivimos el día y no nos acordamos mucho de lo que pasó ayer. Y sobre todo en cuestiones esenciales. O sea, yo siempre digo, la energía eléctrica es como el aire. Si está ahí, a nadie le importa. El problema es cuando no está. Claro. Entonces, si nosotros vamos a las estadísticas, por ejemplo, el dominicano medio, hace 4 años, previo a la pandemia, recibía una media de entre 17 y 18 horas de electricidad. El dominicano medio hoy recibe 23.1, 23.2 horas de electricidad por día. ¿Cuánto que recibe? 23.1, 23.2 horas de electricidad por día. Ahora, tú me dices a mí, esa es la media. Lamentablemente, y es lo que estamos trabajando, eso nos coloca eso nos cambió el paradigma, o tal vez por decirlo de cierta forma, el problema. Porque que haya un problema no quiere decir que sea el mismo problema. Hace 4 años teníamos un problema de abastecimiento. O sea, de manera recurrente nosotros limitábamos el abastecimiento de electricidad a la población. Ya, esa era la política pública en República Dominicana. Hoy tenemos un problema, sí, pero de calidad de servicio. El servicio le falla a los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy son 23.2 horas de electricidad. Sí. Ahora, si un ciudadano me dice a mí, ayer se me fue, no tuve luz durante 12 horas, yo solamente le puedo decir, discúlpeme, porque probablemente haya sido cierto que usted haya tenido una falla en su zona y esa falla le haya causado una interrupción por ese lapso de tiempo. O que tuve una semana que se me iba la luz 2 horas todos los días, se me iba la luz todos los días en la mañana, o 4 horas en la mañana. Sí, es probable que estuviera en un proceso de mantenimiento en esa zona. Pero, eso es cierto. Andrés, dos preguntas. Tú haces un análisis correcto. Claro, la génesis de ese 90 y pico % de suministro de energía tiene que ver con una planta que no estaba, que ustedes la encontraron ya hecha, la inauguraron. No, la pusieron en operación. Se llama Punta Catalina. Sin esa planta jamás ese relato hubiera sido posible. La pregunta es, ¿cómo debió impactar, cómo se explica que estuvo variando la matriz energética, entrando Punta Catalina por un lado, cambiando parte de la generación a gas, como el caso de la zona del este? ¿Cómo se explica que el subsidio sea más alto ahora
que cuando tú no tenías esa matriz con un valor del kilo mucho más bajo. Bueno, mira, hay dos cosas. Bueno, yo voy a aclarar. La primera cosa a aclarar, sí, Punta Catalina es muy importante para el sistema. Más del 30%. Ya no. Ya no, fue. Ok. Pero sigue siendo muy importante. Lo que pasa es que había un error de base. Como la lógica era de desabastecimiento, yo con una planta resuelvo. Si la lógica es de abastecimiento, una planta no resuelve. Una planta es una acción recurrente dentro de un sistema. O sea, cuando se instaló Punta Catalina, la demanda se la había comido. Y la demanda desde 2019 a 2023 creció una Punta Catalina y medio. O sea, lo que hemos ido resolviendo con otras acciones. Por eso lanzamos Manzanillo, por eso se va a lanzar otra licitación. Pero eso no ha entrado. Tú no puedes meterlo dentro de la matriz. Sí, pero ya se instalaron 500 megas que sí están dentro de la matriz. En estos 3 años. Tomamos en cuenta algo, o sea, y no quiero hacer comparaciones. Sí, claro. O sea, en estos 3 años se han instalado 500 megas térmicos, más de 500 megas térmicos, y se han instalado más de 1000 megas renovables que han entrado a la matriz. Ahora, la siguiente pregunta que tú haces sí es interesante. El subsidio. El subsidio no es que es más ahora. El subsidio lo que pasa es que ahora es transparente. O sea, en el año 2019, último año, te pusieron el presupuesto que eran 30.000 millones de pesos de subsidio. Pero en ese mismo presupuesto, en una coletilla te decían, pero ahora una línea de crédito de 32 mil millones de pesos a la GEDE que va a pagar el gobierno. Fenómeno. Ya vamos por ese sentido ahora. Pero entonces, a mitad de año, resulta que los generadores decían, a mí no me han pagado un peso. Entonces había que hacer un acuerdo de reconocimiento de deuda con los generadores, que se quedaba ahí en el aire, pero que en el último mes del año se introducía dentro del presupuesto y quedaba ahí como deuda pública. Pero entonces, ese mismo día, el día antes de eso, hacíamos otro acuerdo de 800 millones de dólares, porque tampoco se pagó el segundo semestre de luz, y lo metíamos en ese mismo presupuesto, así de refilón, mientras discutíamos otras cosas, para caer ahí. Para poner los cuentos largos, cortos, y ya con números. El presupuesto del año pasado, con una disrupción de precios en los combustibles, que es la principal causa de por qué aumentó. Y ¿Tú te refieres al carbón? Sí, me refiero al carbón, al gas natural, al fuel. O sea, el año pasado, señor, al señor Putin se le ocurrió invadir Ucrania, cortar el suministro de gas en Europa. Y este año estamos ahora, cuando creíamos que estábamos levantando cabeza, los señores de Hamas e Israel se les ocurrió de nuevo con pelear. Y entonces los amigos de Irán están peleando por el estrecho de Hormuz y demás. Bueno, lo que pasa. Pero si nos vamos peso a peso, en esos 2 años, el año pasado el subsidio fueron 80.000 millones de pesos. En el año 2019, sin suministro, limitando el suministro, con precios de combustibles bajos o relativamente estables, el subsidio real consolidado fueron 109.000 millones de pesos. Y si nos vamos año a año, en situaciones similares, que el último año similar fue 2021, estamos hablando que el subsidio en 2021 fueron 57.000 millones de pesos. Entonces, o sea, y todo esto suministrándole a la población el 99% de la electricidad en 2021, 2022, 2023, frente a suministrar el 85% en 2019. O sea, no es que el subsidio aumentó. Ahora, hay veces que la transparencia hay que explicarla. El subsidio se transparentó, que es diferente. Hay muchas quejas, independientemente de lo que usted plantea en términos de la producción y distribución de energía, que ha habido un aumento. Bueno, quien siente el apagón, donde lo sienta, percibe que es una vaina, que no hay forma, que no. Y tiene toda la razón. Que es inaceptable. Pero también está el asunto de la gente que recibe facturaciones disparadas. ¿Qué hace la superintendencia con relación a ese vínculo de las EDES con los usuarios del servicio que se sienten indignados? Los clientes. Sí, los clientes. Mira, Nosotros pagamos. Eso sí es bueno. Nosotros, ustedes sabrán, una de las unidades de la superintendencia es la Oficina de Protección al Consumidor. Yo lo primero que hago es que siempre invito a todo el que tenga una queja a que por favor se nos acerque.
¿Por qué? Porque nuestro trabajo es doble. Si efectivamente ha habido una falta, un error en la facturación, nosotros estamos llamados a corregirlo y lo corregimos. Le ordenamos a la distribuidora corregirlo. Hay muchas quejas de que el cliente nunca tiene la razón. Ahí es interesante. La relación sí casi siempre es 1 a 1. Uno tiene la razón, otro no. Ahora, lo más importante que para nosotros lo más valioso es poder explicarle al cliente qué debe de hacer en el supuesto de que no sea, de que la razón no sea por lo que se queja, sea otra razón. ¿Por qué? Pero supongamos que es a 50-50, los 50 que tienen la razón. Entonces, No, los 50 que tienen la razón la distribuidora, y es usual, al menos desde que yo soy superintendente. Tan pronto nosotros damos una instrucción, se acata. Y si no se acata, nosotros sancionamos. Porque eso lo manda la ley. Ahora, si una persona, lamentablemente la industria eléctrica es muy poco intuitiva. Hay negocios que... Intuitiva. O sea, hay un negocio que usted tiene un colmado y usted sabe que una libra de salami cuesta tanto, el margen mío es tanto y eso va a salir en tanto. La industria eléctrica es igual, pero tiene algunos elementos que la hacen poco intuitiva. O sea, por ejemplo, si usted va a comprar salami, usted sabe que usted ve si una libra y si son 5. La electricidad no necesariamente usted lo ve. Y viene una queja muy común y recurrente. Vivimos la misma, en febrero yo pagaba 2.500 pesos de luz. Y somos la misma gente, tenemos los mismos equipos. Y en agosto estoy pagando, agosto, septiembre, octubre, me llegó de 5.000. ¿Cómo va a ser? Tiene una razón. Calor. El Pero calor. en diciembre no baja. Miren, las personas que tengan campo... Esperemos en diciembre. Esperemos a diciembre. Un momentito, Andrés. nosotros somos un país de verano permanente. 2 temporadas, verano e infierno. ¿Alguna comunicación, alguna queja? 809-384-8930. 809-384-8930. Para que en unos minutos podamos tener... si tiene usted una queja, la presenta ahora. Mira, En WhatsApp, 829-830-5750. Mensaje de voz o texto, 829-830-5750. Comenzamos con Andrés Astacio, que es el superintendente de electricidad. no, y mira, para cerrar este tema, que es interesantísimo y para nosotros es muy importante, porque no es solo, es proteger y educar al usuario, porque hay que educar también en otra cosa, que es el valor de la electricidad. Todos pensamos siempre en el costo de la electricidad, pero pocas veces pensamos en lo que vale. O sea, calculémoslo así, una persona que consume 3.000 pesos de luz, tal vez puede entender que es una factura cara, pero 3.000 pesos de luz son 100 pesos de luz diario. Piensa el bien sustitutivo y qué le da más valor. ¿Qué hacemos con esos 100 pesos? ¿Qué podemos hacer con 100 pesos y qué podemos hacer con 100 pesos de luz? 100 pesos de otra cosa y 100 pesos de luz. Pero también nosotros, para facilitarle a la vida a la gente, en ese sentido, porque nos interesa que todo el que tenga una molestia se nos acerque, para identificar, que repito, para identificar si hay algo malo, corregirlo, y si no, poder educar. Nosotros estamos lanzando ahora, con Dios mediante, a final de año, ya una plataforma de atención al cliente multicanal. Porque hemos identificado que mucha gente se queja en las redes sociales, se queja por aquí, pero se queda ahí. Lo importante es que ese sea una plataforma unicanal para que de la queja pasemos al reclamo de una vez. Por ejemplo, un amigo es una queja, una queja y surgió un tiempo, eran 5 o 10 días, no recuerdo. Pero llegó el otro mes y no tiene que pagar. Pero había una queja. Sí, pero fue desestimada. Pague. Pero cuando se comunicó que fue desestimada, esos procesos a veces que la gente va a las sedes y se queja y dice, me enviaron aquí, me enviaron allá. Es un amigo que tiene aire central. Y al final, no. Y al final pierde. Entonces, a uno le viven, cuando uno está en determinados lugares, pero denuncian tal cosa. Y nunca a uno le dan la razón. Yo entiendo eso del calor, que a veces se vio como un mal chiste de Morrison, y yo decía que en el programa, es cierto, aumenta.
Ahora, cuando disminuye, la gente sigue diciéndome, me pasaron de 3 a 5 y nunca he bajado de ahí. Incluso a veces le recomienda, quéjate cuando te lleguen a 3,000, porque de ahí no va a bajar, te van a pasar a 4 y de 4 no te van a desmontar. Y la verdad es que cuando uno sube un tramo, difícil volver atrás. Bueno, tal vez yo quisiera que ese amigo me llamara y pasáramos y viéramos 2 facturas. A partir sobre todo de este mes que va, del próximo mes. Sí, pero mira. ¿Cómo evoluciona? Porque volvemos a lo mismo. Para nosotros es importante ver las dos cosas. Ver si no ocurre lo que tiene que ocurrir, porque no está ocurriendo, porque hay una cuestión de estacionalidad. Pero mira algo Y importante. corregirlo. Que yo quiero que tú lo incluyas ahí. Tú lo incluyas ahí. Me subió la factura porque ese mes prendí el aire o lo que sea. Por ejemplo. El superintendente, tú eres el superintendente. ¿Cómo se llama el que vino aquí? Director de las EDES. De las EDES. Comisión Nacional de Energía. De Ok. energía, más reciente. Reconocía, y lo ha reconocido las EDES, tanto de norte como de sur y Gracias, de este, María. de que no tienen medidores. Cuando tú me promedias, en base a un promedio, no importa que me cambie la estacionalidad o no, tú me estás promediando. Si tú me estás cobrando por un promedio, que tú entiendes que es lo que yo estoy gastando, pero posiblemente yo salí del país. Entonces ahí no va a entrar esa variable de que se hace mucho o menos calor. Tú me vas a cobrar siempre mucho. Sí, mire, esa es una de las grandes faltas que tenemos, que estamos tratando de solucionar en el sistema. Ese rezago histórico con la medición. Ahora bien, también ahí hay una cuestión que hay que empezar a educar a las personas con el medidor. Porque hay que analizar también los patrones de consumo. Muchas veces, y esto es hasta duro decirlo, el medidor es como, bueno, cuando tú no tienes medidor, tú puedes utilizar, tú tienes el incentivo a generar un Mayor patrón de consumo. consumo de que Claro. tú abres, de como si fuera una llave abierta. Claro. Y entonces ahí surge otra queja, que por eso para nosotros es tan importante la educación y entender la valoración del servicio. Porque muchas veces a las personas le ponen medidor, y eso es una de las quejas más, y eso es una de las quejas, cuando vemos las estadísticas más recurrentes que se rechazan. Que es, bueno, a mí me pusieron el medidor, me pasé 1 año y medio pagando 2.500 pesos, fijo. Y de buena primera me pusieron el medidor, yo estoy acostumbrado a un consumo, que tal vez no es el consumo más eficiente. Y ese mes que me pusieron el medidor se me metió en 10.000 pesos. Y yo creo que, y el cliente tiene razón si no se lo explicaron, a sentir, concho, me está engañando. No, entonces tú te sientas, pero ese señor, vamos a ver el patrón de consumo suyo. Veamos ese patrón de consumo. Mire, ese bombillo, que yo creía que no, pero al menos todavía en mi casa, como yo estoy casado con una señora de Moca, se utiliza dejar el bombillo de la galería prendido en la noche. Es muy recurrente. Sí. Sí, entonces tú dejas ese bombillo de la galería prendido, pero ese bombillo de la galería está consumiendo. A los ladrones. Sí, entonces, y tú tienes otras costumbres, o sea, yo tengo 3 niñas pequeñas que, hijas de la posmodernidad, nacieron pegadas a un toma corriente, entonces las 3 andan con 3 tabletas, las 3 tabletas conectadas, entonces abren una nevera, prenden un aire, dejan una puerta abierta. Entonces son patrones de consumo que la gente, que tenemos que buscar cómo eficientizarlo, y es muy importante que todos tomemos conciencia de esto, porque señores, la electricidad es un bien escaso. Y cuando Pero el asunto de la superintendente, estamos conversando con el superintendente de electricidad de la República Dominicana, Andrés Astacio, y cuando es diferente, cuando una persona va y le dice a la EDE, me voy de viaje, y se va de viaje sin que sea ese relato que usted está contando, que pasa mucho en la República Dominicana con las diferentes EDEs. ¿Qué es lo que sucede? Si usted le dice me voy de viaje y usted Lo notifica y deja todo desconectado. y bajó el breaker, ¿Qué pasa? Que le ese siguen mes, cobrando igual. por ejemplo, no. Hay la sospecha que usted está robando. No.
No necesariamente. No, yo quiero ver el No, no, relato. no, no. Lo intuitivo ahí, Lo quizás. contamos No, de lo una otra intuitivo. manera, No, que pasa mucho. No, ahí viene, Pasa mucho, ahora vamos con la otra. ahí viene entonces el elemento de educación. Usted se fue de viaje hoy Sí. y usted dice, viene donde Cristian, que es el representante de la EDE, le dice, mire, yo me voy de viaje mañana. Mire mi carta, bajé mi breaker. Hoy estamos 21 de octubre. 23 de octubre, ¿verdad? Y a usted le llega la factura el día 10 de noviembre. Usted sabe que a usted le va a llegar la factura por lo mismo que por lo que usted consumió en octubre. Porque la factura tiene 30 días de diferido. O sea, lo que usted recibió hoy Sí. fue lo que usted consumió los 30 días anteriores. Bueno. Entonces ahora, si le llega igual, en el mes subsiguiente, vaya a Protecom. Pero perdón, ¿hay la condición de que uno tiene que ya notificar salida? No, para nada. Pero yo estoy poniendo como Pero el caso de la notificación. Pero ese caso Pero ese caso es frecuente, demasiado común en que este la gente país. sale y es como automático. El otro día le planteábamos a Morrison Sí, Milton. el caso de un amigo que pagó 2 meses de luz. Y él dijo, pero ¿cómo fue eso? Digo, sí, él lo pagó. Y yo le pregunté, ¿ya están midiendo? Y Morrison, que es muy sonriente, se le apagó la sonrisa y me miró extraño. Digo, con esa pregunta. Si eso está ahí al segundo. Yo le decía, porque conozco casos de una persona que le cobraron, que pagó 2 meses, pero la puedo pagar 2 meses, sí, pero Por adelantado. sí. ¿Qué cosas pasan ahí? No, mira, Y puede. hay medidor. No. Si una persona con medidor, lo que puede pasar, y eso te pasa hasta con los impuestos. Y no es y ya eso es una práctica comercial. Especie de anticipo eléctrico. Eso, un pago a cuenta se llama. Pago Pero a entonces cuenta. no, pero entonces, Que mira, entonces que. no están midiendo. No, se mide. Lo que pasa es que, oye lo que pasa, Cristian, porque también hay que entenderlo. Porque te digo lo poco intuitivo. Y esto ocurre muchas veces, y eso te lo digo no por mi condición de superintendente, sino porque en un pasado yo trabajé en las distribuidoras. Claro. En ocasiones, por unas cuestiones de flujo, así mismo como los flujos son en los meses calientes, la electricidad sale un poco más, se consume más, la distribuidora paga más aguas arriba. Claro. Entonces hay veces que las distribuidoras tienen limitaciones de flujo y sobre todo llama la atención que sea con un usuario residencial, pero sí es usual que en los usuarios industriales, a los usuarios industriales, los grandes usuarios, les digan, mira, en junio por ejemplo, de septiembre para octubre, tomando en cuenta que la factura de octubre va a ser más baja que lo que fue la de septiembre, se le diga por estrategia comercial, mira, por favor, págame la factura y si tú puedes, avánzame tanto, que va a ser más o menos el 50% de lo que de tu histórico de consumo. Y eso lo aplicamos en octubre. Una negociación. Eso es una Y negociación. el tema de tú como superintendente de energía, el tema de la energía renovable, no renovable, el tema de los paneles solares, energía renovable. Sí, perdóname, Había la discusión. antes de entrar Sí. en ese aspecto, para terminar con esto, hay algo que se da mucho. Lo de bajar los breaks es muy difícil, porque Se daña la nevera, la cosa. Ahora, lo que sí se presenta mucho es que yo me voy un mes y por consiguiente el consumo debe bajar por lo menos un 70%, porque se va a utilizar lo mínimo que quedó. La nevera nomás, nada más. Un poco, ¿no? Entonces, a más de uno le ocurre precisamente que tuvo ese mes y medio, 2 meses, y no, o de repente en una casa, 2 de las hijas se van de vacaciones 2 meses, eso significa una reducción del caray, porque son 2 aire acondicionados que se apagaron. Entonces, eso no se presenta. O sea, se está leyendo. Hay un problema con la lectoría y hay mismo, para culminar en esa línea, la posibilidad de sincerizar el valor, el cobro del servicio, es decir, agarrar a la gente del CIUBEN y darle un trato preferencial por ser CIUBEN y luego entrar a la lógica de las telefónicas. Yo tengo un plan A porque lo puedo pagar y si no lo puedo compro el B y si no el C.
¿Cómo está eso? ¿Qué Bueno, posibilidad? ante tu pregunta compleja. Por favor. Muy compleja. Eh, Y vieja, que es lo peor. Exacto. Vieja. Con el primer punto, como te dije, no se te debe de ver, no se va a reflejar la reducción en el mes en que tú lo hiciste, No, claro que no. porque hay un diferido. Claro, pero lo sí. Entonces, si en el mes subsiguiente ocurriese que no, yo les reitero, solicito que les pido que hagan el reclamo. Ahora, ¿qué ocurre también? Y esto no vamos a tapar el sol con un dedo, lo hablamos hace un rato. Hay usuarios que lamentablemente, que es una situación que estamos tratando de resolver, que se está resolviendo, pero que toma su tiempo el despliegue, que estaban siendo y aún están siendo promediados. Sí, es lo que yo decía ahorita. Exacto. Entonces ahí no se va a ver la diferencia, sino que tiene que ir a verlo. Porque el sistema no lo va a O notar. sea, hay un porcentaje. Pero de perdóname, clientes Andrés, en que esa sí pregunta. le es promediado. No es. Porque no he medido. Yo trabajé 10 años en CD. También. Sí, También. 10 años en CD. Y Es por donde quiera que aparece. en aquel entonces, Por donde quiera. cuando se te caía el consumo, por ejemplo, el mismo listado te daba una alarma. Te daba la alarma de si realmente esa persona se fue de viaje o si realmente manipuló el medidor. Aún con medidor, muchas veces le promediaban, aún con el medidor. Como una manera de decir, bueno, cuando él reclame yo se lo devuelvo. Eso ya no se hace, me imagino. Bueno, es una práctica que en principio no está permitida. Ya. O sea, yo nunca doy respuesta absoluta porque siempre en un mercado de millones puede haber Porque un lo que error. hace el computador que te pone un asterisco y te dice, este consumo se cayó por debajo del 50%. La sincerización del cobro. Entonces, mira, lo otro, Alianza público-privada. mira, de hecho, Claro, altísimo. me gusta tu pregunta porque en estos días nosotros estamos iniciando el primer piloto, ya un poco más amplio. Cogimos un sistema en específico, un área en específica, ¿no? El CIUBEN hizo un barrido, identificó todas las personas que son ICBT 1 y 2. En nuestro país, aunque no lo veamos, tenemos varios subsistemas, o sea, varias empresas más pequeñas que también distribuyen electricidad y algunas tienen características que tienen muchas personas de... ¿Cómo es eso? No entiendo bien. Aquí hay más de una distribuidora, aquí no son 3 distribuidoras, aquí son... ¿Hay más? Hay 10 distribuidoras. Básicamente las concentradas en las zonas turísticas que tienden a ser privadas. Entonces nosotros identificamos una que tenía una gran concentración de usuarios de bajo ingreso y entonces CIUBEN y Supérate hicieron el levantamiento, cuáles de esas personas corresponden, cumplen. A esas personas entonces ahora lo que estamos pasando es a entregarle ya Supérate, se está organizando para entregarle su tarjeta con el bono luz. Nosotros... Aún en el circuito privado. Sí, porque es que son dominicanos. Ya. O sea, porque los subsidios sociales no tienen que ver si es público o privado, porque son Y el dominicanos. tema de cobrar según la zona, porque por ejemplo, el dueño de un colmadón exitoso en los Girasoles es un pachá, económicamente, es una mine cuarto. Ahora resulta que ese señor, como está en los Girasoles, se le cobra una factura diferente a la de Piantini. Eso es así. Se podría resolver eso, porque en cada barrio Claro. marginado, carenciado, hay gente muy pobre, pero está también el dueño de la banca que vive El mismo. colmadón, El del colmadón, el barbero, se la gana bien. O sea, Son personas de alto ingreso en esa zona. Perdería. tiraba muerto, pero ganan 3 veces los del Julián, que millonario. Que mucho decir, ¿no? ¿verdad? Que es mucho decir. Sí, me imagino. Sí. No, mira, de hecho, acá lo que... Y eso está así, o sea, la tarifa eléctrica está estructurada, no es razón de zonas, sino es razón de consumos. De consumo. O sea, claro. porque el costo es progresivo en razón de la Claro. persona que más consume, porque sí, mientras más tú consumes hay una presunción de que tú puedes más. Puede pagar más. O sea, porque es una aquí siempre se crean ficciones de que, por ejemplo, los aires de los barrios, no señor, en casa, con todo respeto, en los barrios no hay tanto aire. Consumo promedio en un barrio es entre 80 a 140 kilos mensuales. Eso sí lo hemos medido nosotros. No llegaron a los 700. Puede ocurrir que el señor del colmadón llegue a los 700 o a los 1000 o a los 2000,
que aparezca una iglesia con mucha feligresía, que también es otra... O sea que el pago es por el consumo. Consumo, No, claro. no importa dónde esté. No importa la si zona. yo vivo en Piantini y consumo 140, pago lo mismo No te lo que creo. los girasoles Claro. consumiendo ¿Se lo creen? 140. ¿Se lo creen? Porque aquí hay muchas realidades fácticas. No, lo que pasa es que tú viviendo, lo que pasa, y discúlpame, lo que pasa ahí con tu pregunta es que tú viviendo en Piantini no vas a consumir lo mismo que se consume en los girasoles por una razón sencilla. La carga. Aire. Porque tú en Piantini, primero el espacio. No, en Piantini hay Puede ser un apartamento, una habitación. En Piantini hay apartamenticos de 80 metros y gente medio budista que ni ve televisión ni usa Sí, aire. un apartamento- Se puede dar el caso. un apartamento- O ustedes ya lo presuponen y tú No lo presuponemos. En Piantini hay un apartamentico de 60, 80 metros. En los girasoles eso es una casa. O sea, 60, 80 metros los girasoles es una lo casa. que me refiero es Entonces, al consumo. que puede En haber, que puede Piantini, existir, es lo que excepcionalmente, el tigre medio budista, estoico, y viven y Sí, no sí, consume y casi no nada. consume nada, 140. va- Esos 140 se paga igual ese señor Igualito. que el de 140 en los Igualito. girasoles. Claro, el Igualito. inspector te va a revisar El 20 inspector veces va ahí el todos los contador. meses, ¿eh? Porque Igualito. no lo van a creer. Hay la presunción de Claro. fraude. Igualito, Esa es la no, práctica. y después tú te das cuenta, si la verdad la persona no tiene aire acondicionado, Claro. si la persona lo que Si es Hare tiene, Krishna. no tiene televisión, si es Hare Krishna, o algo por el estilo, tú vas a ver, porque la gente, los ciudadanos tenemos un patrón de consumo, señores. O sea, una familia de clase media tiene un patrón de consumo, una familia de pocos ingresos va a tener un patrón de consumo y una familia de altos ingresos tiene un patrón de consumo. Andrés, Sí. sigue la práctica. Uno supone que tiene que haber un referente en la investigación de dónde partir cuando una gente se queja de una distribuidora. Pero en la experiencia es que se mide carga. Va el inspector y mide carga. Bueno, tiene un aire, tiene esto, eso da tanto. Perdiste. Tenemos una llamada telefónica. Danilo Buenos días, Almonte. preguntas para el superintendente Andrés Astas. Danilo Almonte, ¿qué es demanda de potencia? ¿Cómo se calcula eso? Bye. Gracias. Mira que don Danilo, qué buena pregunta y va muy de la mano de lo que dice Cristian. ¿Qué es demanda de potencia? Todos los efectos eléctricos demandan potencia. ¿Qué es la potencia? Esa es la capacidad que se requiere en el arranque. O sea, el pico de potencia de un equipo es cuando usted lo prende, lo que consume cuando prende. Y de ahí en adelante tiene un consumo constante, Regular. regular. Ajá. Entonces, pasan dos cosas. Y voy primero con tu pregunta, Cristian. No es que el inspector va e identifica una carga. Es que usted cuando va y declara, presenta una carga. Y esa carga que usted presenta es la que determina su bloque tarifario. Pero ¿por qué hay un bloque tarifario? Tenemos una llamada Ah, y privilegiamos la llamada y continuamos con la respuesta. Buenos días, diga usted. Pregunta. Buenos días al equipo. Sí, don Kiko, adelante. En el barrio mío cambiaron todos los contadores. ¿Qué sucede? Que antes de cambiarnos los contadores nos mandaban la factura. Ahora no nos la mandan. Entonces uno no sabe cuántos kilos ha consumido. ¿Qué sector es don Kiko? El sector de los molinos de la charla de golf. Ah, bueno, perfecto. Entonces no nos mandan la factura para uno saber Gracias, le va a responder. cuánto consumió. Andrés. bueno. Vamos con esa primero. Sí, la de Kiko es más sencilla. Don Kiko, lo que hay que hacer en los molinos, vamos a investigar, vamos a llamar a qué es lo que ha ocurrido con el reparto de la factura, porque sí, usted debe de recibir su factura todos los meses. Eso no es discusión. Ahí tiene que haber un problema en el reparto, algún tema de ruta, pero eso es lo que hay que solucionarlo. No, Vamos a la carga. Yo Danilo, declaro, Con lo de la carga, Yo declaro Tú hay vas- una carga. Ajá, tú vas y Ok, declaras que me tiene. quejé, el inspector va entonces. El inspector ¿Qué va. Y entonces. Pero si tú tienes un medidor, no, No, importa la suponiendo- carga. No, sí, pero. Entonces, la carga tiene gran valor, sobre todo cuando hay una situación en la que hubo un uso no adecuado de la electricidad.
O se supone, ¿no? O no, ya no que se supone, Ok. que hubo alguien que tampoco es una práctica que ha desaparecido, el de sustraer electricidad de la red. Entonces, cuando una persona va, ahí sí se va, ahí no va solamente un inspector, va a la fiscalía. Y bueno, ocurre lo que dice Pablo. Normalmente tú encuentras una carga muy superior a la declarada. Y otra queja constante No, con pero me esto refiero- de la declaración de Ajá. la carga. Correcto. Ocurre, por ejemplo, cuando hay algún problema, se quemaron unos equipos, la ley dice que solamente la distribuidora tiene la obligación de repagar, y es una queja recurrente allá, los equipos que le han sido declarados. Y la gente, y si tú Hay subregistro siempre, casi siempre. no voy a decir que siempre, pero ocurre. Pero me refiero, Andrés, específicamente, hay un aumento, la gente ve la tarifa y dice, bueno, pero esto es casi el doble. Yo tengo el mismo consumo, poniendo que no sea julio o agosto. Se hace la queja, Proconsumidor, entonces, Protecom. Protecom, y Va y se levanta como algo casi rutinario, va y se levanta la carga. va y se levanta la carga. Dice, bueno, usted tiene nevera, tiene 3 bombillos, tiene un aire, tiene qué sé yo qué, perfectamente compatible con lo que le facturaron. Y se acabó. No, porque ahí lo que tú haces con el levantamiento. Si hay un medidor, pero No, porque vamos a ver, vamos a lo mismo. Está el patrón de consumo. Lamentablemente, ahora lo vamos a ir logrando a la medida que vayamos integrando medición inteligente. Porque la medición inteligente te va dando la tendencia de los patrones de consumo. Ahora, cuando va un inspector, él lo que verifica es, ¿hay medición? ¿Sí o no? Esa medición tiene una relación con lo que hay instalado. Sí o no. Ahora, hay un detalle. Y es que los usuarios, nada más vemos, los clientes. clientes. No, porque para nosotros no son clientes, para la superintendencia no son clientes, son usuarios. Pero nosotros somos Porque clientes de la sede. exacto, pero porque nosotros tenemos que proteger al usuario. Los usuarios, lamentablemente, o por cuestión lógica, señores, y eso hasta yo, en mi casa a mí me ocurre lo mismo, uno lo que ve es el monto en dinero. Lógico. Eso es lo que se ve. Hace 2 minutos yo les dije a ustedes que el costo de la electricidad varía en razón del consumo. Y hay umbrales. Por ejemplo, queja muy recurrente. Yo pagaba 6,000 pesos y me llegó de 13,000, 14,000. Creo que son los números que más o menos es recurrente, que se oyen. Llegan de 57,000. Sí, pero ya esos son, No, pero ya son extremos. Pero el recurrente es de 6 a 13. Correcto. Porque, Casi el doble me lo duplicaron. Claro. Y eso tiene una razón de ser. Cambiaste el umbral. Pero eso se supone Cambiaste que no el debe ser. costo. No, sí, eso sí es por una razón sencilla. Cambiaste A ver. el costo Tú del tienes A ver. la tarifa eléctrica, como dijimos, no puede ser lo mismo que pague. Perdón, Andrés, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, diga usted. Preguntas al superintendente. Muy buenos días, saludos. Mi pregunta es, si a ti te llega una Adelante, factura Iván. desorbitante, hello, Sí, adelante. Adelante. Estamos yendo. y resulta ser que es una persona que se conectó a tu luz, ¿sabes? Y te hizo un daño económico. ¿Quién me resuelve eso a mí? ¿Eso tengo yo que litigarlo judicialmente o ellos allá me ayudan con ese problema? Gracias por la pregunta. Superintendente. Con relación a la pregunta, si es una situación entre terceros, o sea, sí, nosotros le ayudamos, pero tiene que dirigirse a la Procuraduría General para el Fraude Eléctrico, a hacer la denuncia y conjuntamente la Fiscalía como nosotros irán a verificar esa situación, si ese tercero efectivamente le está sustrayendo la electricidad, esa persona lo que va a hacer es sometida por fraude eléctrico a otro usuario. Entonces, para seguir con lo que le decíamos anteriormente, ¿qué ocurre? Hace un minuto hablábamos, mira, que en los giras no es que yo te cobro por zona, te cobro por consumo. El costo se define por consumo. Eso supone que las tarifas y el régimen tarifario, eso tiene más de 15 años así, está estructurado sobre la base de escalones. Esos escalones, ¿puede decirlo? Bueno, mira, de 0 a 200 kilos Atención. es el escalón más bajo. Exacto. El kilovatio cuesta 5 pesos con 67 Esos centavos. son 2 bombillos.
No, 200 kilos el consumo. Yo te dije que el consumo en los girasoles son 140. 5. Promedio. Pero Andrés, espérate, déjalo. nos va diciendo más o menos, nos va dando esos rangos y qué cosas implicarían para uno tener una unidad. No, Eso es exacto. De 0 a 100, ¿cómo De es? 0 a 200. De 0 a 200 Cinco cuesta pesos. 5,67 creo. 5,60. Y Ok. eso sería más o menos, Ok. ¿qué carga? No, eso es una nevera, 4 bombillos, 2 abanicos. Ok. Ok, de 200 a 700. De 200 a 300. A 300, Entonces atención. ya ahí te sube a 6 y pico, creo que 680. 680. Y eso es, Ok. ¿qué cosas le agregamos a eso? No, a eso tú le agregas el radio, El radio. tú le agregas la televisión, una Y computadora. quizá otro bombillo. Un bombillo, Ok. una computadora. Seguimos. Siempre partiendo de que los bombillos sean de bajo consumo. Ok. Porque un bombillo fluorescente solo son 100 voltios. Atención. Diablo. De 300 porque- subimos a... el otro 400. A 400. ¿cuánto? Ok. Ya ahí nos metemos en 8 y pico. En 8 y pico. En 8 Y- Y de 4 sube a 700. No, de 4 te sube a 600. Y la lámpara LED. De- Y de ¿Cuánto? ya ahí tú estás en 11 y pico. Mira, La lámpara LED En consume o- más. En Pero 11. vamos a Entonces, seguir perdón. vamos a Ahí seguir. entramos a la clase media hacia arriba, que Ajá. son los señores del 700. Exacto. No, Para espera, allá. espérate. Eso, ¿en cuánto está en 700? No. Cuando entramos a 700 estamos en 1365. El pi. Ahora, cuando tú estás en 1365 Ajá. y pasaste de 700, el problema es que se te desmonta todos los escalones y toda la energía que consumiste la paga 1365. eso es como la tarjeta. Ese como la régimen, tarjeta. ese es el régimen vigente. Entonces, ¿qué implica eso? Por eso uno le llama La clase subsidio media. cruzado. Exacto, Claro. es un subsidio cruzado. Entonces, la clase media Ajá. recurrentemente se encuentra en ese rango entre 500 y 800 kilos. Entonces, Sí, ahora pero el gancho es 700. En Cuando verano. pasaste de 700 te llevó el diablo. ¡Dum! se te viene el tablazo. Viene el tablazo. Entonces, de ahí es que viene la queja, pero es que yo no he colocado ningún aparato y fue que llegó un primo, Ajá. le pusiste en una habitación, encendió Prendió el el aire, aire. y pasó de 593 a 710, 710, exacto. y te llevó el diablo. Pero no baja entonces de ahí. Sí, El te primo va. se fue. Cuando se vaya el primo se se fue. fue, pero se quedó ahí. No, ya. pero no, Cristian, ahí viene el detalle que en febrero sí te baja. Lo que pasa es, señores, yo quisiera Las preguntas si son la sobre- memoria sobre nos quejas. alcanzara, que hiciéramos que en febrero, entre enero y marzo, se hiciera el análisis de cuántas quejas llegan por ese motivo. Mira, Porque sabemos que del resto del año Dice sí son un- muchas, pero en ese periodo, Mire, ¿qué pasa? Coordinadora, anote por ahí aquí que lo por vamos a WhatsApp. invitar para eso. Mira, para hacer ese análisis Andrés. en febrero. un Efectivamente. señor de La Romana me escribe, me dice, un amigo, me dice que en el municipio de Villahermosa el voltaje se cae a veces hasta de 115 hasta 35 voltios y que entonces la mayoría de los equipos se le daña. Mira. ¿Quién tiene que ver con eso? ¿Usted que es la superintendencia? No se tiene que ver con el y sí te puedo decir, con Villahermosa hay un plan agresivo, porque hay que entender algo, señores, también. La República Dominicana ha crecido muchísimo, en todo el sentido de la palabra. O sea, las redes eléctricas en este país fueron dimensionadas hace 20, 25, 30 años, y en ese periodo no se le hizo mucha cosa, hay que ser honesto. Y se dimensionaron para un país con una población de unos 7 millones de habitantes. Ahora estamos hablando con una población de 10.7 millones de habitantes. Por ejemplo, Mal contado. Villahermosa, hoy es el municipio más grande de la provincia de La Romana. La Romana. Originalmente Villahermosa era un barrio de La Romana. Sí, así es. Y las redes en Villahermosa crecieron de forma, por decirlo de alguna forma, artesanal. Entonces no son redes que tienen la capacidad de soportar los voltajes que los mismos que la gente de Villahermosa requieren. Sí hay un plan para mejorar esas redes, pero eso va todo. El despliegue ahora de... ¿Cómo va eso? Porque es un plan viejo. Aquí se ha teorizado mucho eso. Mira, con Villahermosa Hace años. empezamos... No de Villahermosa, en sentido general. El tema de la forma en que está instalada, aumenta el consumo, las redes no están preparadas para. ¿Cómo se ha ido avanzando en eso? Mira, se ha ido avanzando. Se ha empezado, por ejemplo, con el tema de regularizar la medición, sobre todo en las zonas que son verdaderamente gestionables. Ahora mismo estamos hablando de que, viendo el problema integral
nos va a costar el gobierno va a tener que invertir en las redes alrededor de unos 1.600 millones de dólares. ¿Por qué? Sí, porque es que estamos hablando de un despliegue. La distribución tiene un detalle, la distribución es un despliegue masivo dentro del territorio. Y República Dominicana tiene algo muy bueno en materia eléctrica para el usuario final. República Dominicana es uno de los países con mayor penetración de electrificación a nivel regional. O sea, el 97-98% ya de la población tiene acceso a electricidad, bueno o mala, pero tiene acceso a electricidad, que ya es un porcentaje es un porcentaje alto. Claro, eso afea los números de la distribuidora también, pero mejor que los números sean feos y que la gente tenga luz. Porque la ADIE, el informe de ADIE fue terrible para las distribuidoras, de las compañías generadoras, promediando un 34 y aumentando deudas del 20 para acá. Vamos a decir la verdad. A mí me sorprende mucho eso, porque ellos hablan de aumentar deuda. Ellos hablan de que yo lo leí que le debían 174 millones de dólares promedio, pero ese es el promedio, el promedio de un mes. O sea, me llama. Pero hablaron de deuda. Sí, bueno, deudas. Fuera de pérdidas. No, deudas y pérdidas. No, porque ellos mismos dicen son 174 millones de dólares, y 174 millones de dólares es la factura de un mes. O sea que eso no es deuda comercial. Eso es deuda corriente, pero bueno. Pero lo relativo a las sedes, el cuadro, no era nada auspicioso. ¿Cuál cuadro? O sea, el cuadro de las deficiencias y de las pérdidas, el aumento de pérdida de las sedes. No, ahí yo te lo voy a poner así. O sea, de que las sedes son empresas que requieren una especial atención, las requieren y el presidente se las está dando. Lamentablemente, las mejoras en las redes no se ven de un día para otro. La pandemia implicó un gran retroceso en temas de gestión y de esas empresas. Recuerden que prácticamente hubo 6 meses que las redes prácticamente solamente operaron para dar el servicio y no comercialmente. No tiene que ver con los muchachos, como le llama Julián cuando quiere, los muchachos que están gestionando ahí. Yo creo que el equipo es competente. Okay. Estoy convencido. Porque hay acusaciones consistentes. Hay acusaciones consistentes en eso de que no. La posibilidad de fallas. La alianza público-privada sigue descartado eso. Mira, de hecho el gobierno. De hecho en el pacto eléctrico se estableció que se explorara la posibilidad de abrir espacio al sector privado en el ámbito de la distribución. Eso es uno de los mandatos del pacto. Andrés, muchísimas gracias. Qué buena esta conversación con participación de los... Oye, que no le dejaron preguntar. Tiene 2 horas atendiendo otras cosas. Ahí dice que no le dejaron preguntar. El tema de la potencia. Gracias, Julián. Despídete. En los paneles solares, que se iba a colocar el cobro de potencia. Si eso se descartó. No, mira, de hecho con el reglamento de generación distribuida, nosotros lo que hemos decidido, como es una situación, es una tecnología auspiciosa y que hay un interés marcado de que haya una mayor penetración en nuestro país, tanto de nuestra parte como regulador, como de los entes de política pública, lo que nos hemos abierto a que toda la población pueda opinar sobre ello, y de hecho aún mantenemos el espacio de diálogo. Yeah. Entonces, con eso del cobro de potencia, nosotros, el reglamento, yo no sé a quién se le ocurrió que establecía eso para los clientes residenciales, porque nunca en ninguna de las versiones del texto ha estado. Okay. Lo que pasa es que tú sabes que aquí a veces surgen las cosas y no sabe. A veces a mí me han dicho que yo dije cosas que yo dije, y yo dije eso, señores. ¿Y cuándo? La memoria me falla. Andrés, gracias. Andrés Astacio, superintendente de electricidad, muy buena participación. Andrés, una recomendación, yo sé que tú eres un hombre activo. No se va a escapar de ninguna manera. Un hombre muy activo. No escapa, ¿no? En la casa, en la oficina, en todo, hombre práctico. Y si hay que arreglar, hay que construir, reconstruir, Andrés lo asume, en la casa, en la oficina. Aunque yo estoy aquí en la superintendencia. Andrés, ahí en la San Martín 183, tú conoces bien la capital, casi esquina Máximo Gómez, la derecha. Buen parqueo,
está materiales industriales. Ah. Esa es la ferretería más completa. Hay de todo. Si no vaya como superintendente, ¿verdad? Sino recomendado por a diario para que tenga una sustancial reducción. Sí, que voy recomendando. Ciudadano, Voy con... dinero Va y civil, viene por- No, tú sabes que en esa materia, cuando yo tengo que ejercer ese oficio, normalmente mi título es como el marido de Mariela. Va el marido de Mariela, recomendado por a diario. Por a diario. Perfecto. Funciona. Continuamos, tenemos que hablar de cuántos van a votar, documento de la Junta, Oh, chico, y hay que vale. seguir con las candidaturas, hay muchos temas en este lunes, inicio de semana laboral.